Hoy por hoy, región de Murcia. ¿Qué va a pasar con el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Como saben, el apoyo de este grupo ha sido decisivo para conformar el gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos y también para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Sin embargo, en los últimos días el grupo ha saltado por los aires, si me permiten ustedes la expresión, tras la decisión de la ejecutiva de Vox de expulsar del partido a 3 de los 4 diputados de este grupo en la Asamblea Regional, por lo que el único diputado de Vox es en este momento Pascual Salvador, que paradójicamente podría incluso pasar a formar parte del grupo mixto junto a los 2 diputados de Unidas Podemos. Recordamos que Vox fue el partido más votado en la región de Murcia en los últimos comicios generales celebrados en noviembre del pasado año. Tuvo un 28% de los votos emitidos en la región, un éxito electoral histórico para esta formación bastante nueva que, sin embargo, se ha traducido en una serie de ceses, dimisiones y reestructuraciones dentro del partido a nivel regional, cuyo último capítulo se está escribiendo en este momento. Se abren muchos interrogantes a los que queremos dar respuesta hoy, por eso hemos quedado a esta hora de la tarde con Juan José Liarte. Él es portavoz hasta hace unos días del grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional y no sé muy bien cómo presentarle a usted. Señor Liarte, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo le puedo presentar? Pues es lo que iba a decir, salvo que tenga alguna información que yo no tengo, sigo siendo el portavoz del grupo parlamentario en este momento. Sigue usted siendo el portavoz del grupo parlamentario Vox. Sin embargo, sí. Ustedes han sido suspendidos de militancia en este partido. No, hemos sido expulsados ya. Bueno, han sido expulsados por el Comité de Garantías, ¿verdad? Hace unos días, tras ser suspendidos de militancia hace apenas un mes. Por lo tanto, ¿qué pasa con el grupo parlamentario Vox en la Asamblea Regional? Porque hay 3 personas, Francisco José Carrera, Mabel Campuzano y usted, que ya no son de Vox, o ya no están en Vox. Exactamente, ya no somos afiliados de Vox. Bueno, no es una resolución firme, hay que decirlo. Nosotros vamos a recurrirla sin muchas esperanzas, porque bueno, al final es un recurso que va nuevamente al Comité de Garantías, que ya ha demostrado su imparcialidad. Bueno, en el Comité de Garantías, nada más que hay que decir que está la responsable jurídica del partido, que vino el otro día aquí a pedir que se disolviera el grupo, ¿no? Con lo cual, digamos que la imparcialidad y la equidistancia del Comité de Garantías ha quedado más que de manifiesto. Pese a todo, interpondremos el recurso, aunque solo sea para que no se diga que no agotamos todos los trámites legales, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, yo lo he explicado ya muchas veces, ¿no? Nosotros adquirimos un compromiso que era materializar una serie de puntos programáticos que estaban en el programa electoral con el que concurrimos a las elecciones. Algunos lo hemos podido conseguir ya, no sin mucho esfuerzo y algún que otro disgusto en el camino, ¿no? Por ejemplo, pues el derecho de los padres a pronunciarse sobre y a decidir sobre la educación que sus hijos en determinadas materias especiales recibieran, ¿no? Es lo que la gente conoce como PIN parental, por ejemplo, pero otras muchas, ¿no? La eliminación de determinado tipo de subvenciones nominativas a sindicatos, patronales, en fin, una serie de medidas que hemos conseguido y otras muchas que estamos pendientes de conseguir y que nos hemos comprometido a ello y que vamos a seguir peleando por ellas exactamente igual. El grupo parlamentario, conforme a los reglamentos de la Asamblea, se mantiene exactamente igual que estaba y nosotros, bueno, pues vamos a utilizar digamos los recursos que la ley y que la Asamblea pone a nuestra disposición para alcanzar o tratar de alcanzar aquellos objetivos políticos a los que nosotros nos hemos comprometido con los electores. Por tanto, digamos que, bueno, pues este problema, digamos, de carácter interno que tenemos con el partido, nosotros vamos a intentar por todos los medios que afecten lo menos posible a los ciudadanos, que yo creo que a ellos esos rollos les interesan menos. Lo que les interesa es que las políticas por las que votaron se lleven a la práctica y en ese sentido pueden estar tranquilos, por lo menos en lo que de nosotros dependa. Uh-huh. Entonces entiendo por sus palabras que ustedes no se plantean renunciar a sus actas de diputados y que van a seguir intentando realizar aquellos puntos de su programa electoral con el que ustedes se comprometieron, aunque ya no formen parte de Vox. Bueno, en realidad sí que nos lo hemos planteado, ¿eh? En realidad sí que nos lo hemos planteado. Nosotros hemos procurado plantearnos todos los posibles escenarios. Lo que ocurre es que hemos mirado la lista electoral y hemos visto algunos de los nombres que entrarían en la Asamblea si nosotros entregáramos el acta. Entonces hay algunas personas, y no voy aquí voy a intentar no tener tan poca categoría de entrar en determinadas descalificaciones como hemos visto a algunas personas hacer en los últimos días, ¿no? Pero sin dar muchos más datos, una de las primeras personas que entraría es un señor que es conocido por el escándalo del puticlub Topacio y todo aquello, ¿no? Entonces,
nosotros no podemos permitir que mientras dependa de nosotros, cuando ya no dependa de nosotros no será nuestra culpa, pero mientras dependa de nosotros no podemos permitir que el destino de muchos murcianos dependa de personas así. ¿Y por qué formaban parte esas personas de la lista electoral? Pues eso habría que preguntárselo a quien toma las decisiones sobre listas electorales en nuestro partido. Y además el presidente de la gestora, José Ángel Antero, lo ha explicado perfectamente, ¿no? En Vox el que se mueve lo más mínimo sale por la puerta. Por tanto, cuando en Madrid deciden cuáles van a ser las listas, pues eso se ejecuta y ya está. Y al que protesta lo más mínimo, pues ya se ve lo que le pasa. Uh-huh. Señor Liarte, ¿están ustedes decepcionados con su partido o con su expartido? Bueno, son momentos especialmente complicados, sí. Decepción es una de las palabras que podría utilizarse. No lo estamos en absoluto con los principios que nos trajeron hasta aquí. Tampoco lo estamos con nosotros mismos, que hicimos sacrificios personales, profesionales, para defender unas ideas en las que creíamos y en las que seguimos creyendo. Sí que tenemos decepción con las personas. Bueno, imagínese la decepción, es público y notorio, yo mismo lo he reconocido. He tenido que ir a la Fiscalía a denunciar una serie de irregularidades que no me atrevo en este momento a subsumir jurídicamente, es decir, no me atrevo a ponerle ese título del artículo del Código Penal que infringen, pero todos hemos oído los audios del pucherazo electoral que se estaba preparando en las primarias, todos hemos sabido otra serie de irregularidades. Yo he tenido que escuchar a algún coordinador parlamentario insultando a un trabajador discapacitado que tenemos aquí. Sí, con algunas personas estamos muy decepcionados, desde luego. ¿Y cómo se ha llegado a esta situación, señor Liarte? Pues cuando yo llegué a Vox, y no fui de los primeros, no veníamos a Vox, sinceramente, en aquel momento con la idea de que fuera a ser un proyecto viable a corto plazo, electoralmente hablando. Era un movimiento patriótico y principalmente, por lo menos en mi caso, lo que yo buscaba era un grupo de personas que tuvieran las mismas ideas que yo, con las que simplemente poder hablar en libertad, porque había algunas de las cosas que ahora ya se pueden hablar, pero en aquella época atreverte a decir en público, por ejemplo, que había que revisar, por poner un ejemplo simplemente, la ley de violencia de género, que yo he visto muchos abusos cometidos en los juzgados por culpa de cómo está redactada actualmente, por ejemplo. Entonces, en aquel momento a Vox veníamos personas de corazón, sin expectativas de nada a nivel personal y atraídos por unas ideas. Pero lo que ocurrió fue que Vox tuvo éxito pronto y entonces personas que a lo mejor habían intentado hacer carrera política, pues que este es un ejemplo imaginario, ¿no? Digamos, en el Partido Popular primero, luego en Ciudadanos, luego en Somos Región, pues al final terminan llegando a Vox. Y por alguna razón que no conseguimos entender, el partido prefiere a este tipo de personas y las promueve y las mete en listas y bueno, y de esos polvos pues vienen estos lodos. Uh-huh. Entiendo por la descripción que ha dado usted que se refiere a Luis Gestoso. No, en absoluto, era un ejemplo imaginario. Ah. Pero bueno, en la región de Murcia nos conocemos todos, entonces seguro que quien me haya escuchado seguro que tendrá algún nombre que evocar en su mente. Uh-huh. Todo esto comienza porque ustedes deciden despedir, ¿no?, a 4 trabajadores que tenían la Asamblea Regional. ¿Por qué decidieron eso? Bueno, fue complicado. Resulta que estos trabajadores, uno de ellos realmente era simplemente el comisario político. Bueno, aquí se le llama coordinador. Es una persona encargada de decirnos a los diputados lo que tenemos que hacer en todo momento, lo que tenemos que votar, lo que tenemos que plantear, qué mociones podemos presentar y qué mociones no podemos presentar. Este era en aquel momento el primero que tuvimos, fue el señor Gestoso, pero ya posteriormente Madrid lo sustituyó por otro. Pero Gestoso no vino por aquí nada más que 3 veces en todo el tiempo que lo fue. Y entonces luego Madrid designó otro que este sí venía aquí con más frecuencia. Javier no era mal tío, pero un comisario político. El problema eran los otros trabajadores que en lugar de, ellos estaban cobrando dinero público porque estaban cobrando de la asignación de la Asamblea, pero en realidad dedicaban su tiempo a la campaña de primarias que estaba preparando José Ángel Antero principalmente, pero se dedicaban a ello con tanto énfasis y con tanto entusiasmo. Fíjese usted que uno de ellos llegó a crear una serie de cuentas falsas de Twitter para insultarnos e injuriarnos. Por ejemplo, creó una que se llamaba aproximadamente Juan J. Liante, refiriéndose a mí, en la que publicaba, haciéndose pasar por mí, pues todo tipo de aberraciones, las cosas más disparatadas que ni se nos ocurran. Pero es que además era tan grave que lo hizo en alguna ocasión incluso utilizando una cuenta oficial de la Asamblea y con tan poca pericia
y con tan poca pericia que no sabe que cuando haces cosas que no están bien del todo, lo mínimo es eliminar la papelera de reciclaje. De tal manera que otro trabajador que utilizó el mismo ordenador que era del grupo se encontró el pastel y así fue como lo supimos. Entonces, estas personas ya no es que no estaban haciendo el trabajo para el que cobraban dinero público, que eso en sí mismo es una irregularidad grave, yo creo que linda con el delito, porque yo creo que podría conjugarse con una malversación de caudal público. Pero es que aparte de no hacer ese trabajo, aparte de no trabajar con nosotros, descubrimos es que estaban trabajando contra nosotros. Se lo dijimos al partido, el coordinador parlamentario estuvo de acuerdo en que había que hacer cambios, pero se alargaban, no venían nunca, y al final yo decidí que yo no podía, porque el responsable legal formalmente era yo, aunque no dependiera de mí tomar la decisión en aquel momento, pero decidí que yo no iba a asumir la responsabilidad por una cosa que estaba haciéndose mal y tomé la decisión sabiendo que la conclusión iba a ser la que ha sido. Yo aquí no me he llevado absolutamente ninguna sorpresa porque yo para entonces ya conocía el funcionamiento del partido y sabía que ellos no iban a perdonarme esto. A mí Enrique Cabanas, en una conversación, el vicesecretario nacional de Presidencia, me dijo que las irregularidades le daban igual, que lo que él le parecía, o que por lo menos que le daban igual comparado con lo gravísimo que era que nosotros nos atreviéramos a cuestionar lo que el partido mandaba. Ese día yo ya tuve claro todo lo que iba a suceder después. Y esa es la razón de lo que ha pasado. Y además está en el juzgado de instrucción número 1 de Cartagena. Con lo cual, bueno, sabemos que la justicia va lenta, pero la documentación que acredita todo y cada una de las cosas que he dicho se irá conociendo cuando llegue el momento, porque la vista será pública, supongo. ¿La Ejecutiva Nacional de Vox tenía constancia de que estas personas estaban realizando ese trabajo? Ellos lo sabían, o deberían haberlo sabido, porque nosotros se lo comunicamos al coordinador parlamentario que ellos nos habían mandado. Entonces, su obligación era transmitirlo a Madrid. Si él lo hizo o no, yo quiero pensar que sí lo hizo. No era mala gente. El coordinador parlamentario no era un mal trabajador verdaderamente. Así que pienso que transmitió la información a Madrid. Ustedes también han aludido a que algunos dirigentes nacionales de Vox aparecían como titulares de las cuentas que tenía el grupo parlamentario en la Asamblea Regional. ¿Esto es algo habitual? ¿Se suele hacer en todos los parlamentos autonómicos? ¿O? No es exacto. No, es que no es exacta esa información tampoco. No. Pues, lo que ocurrió fue... Sí. Lo que ocurrió fue que cuando se crea el grupo parlamentario se nos dice que la firma digital del grupo tiene que estar en posesión de una persona en Madrid, no sé de qué persona. La firma digital por la que yo, principalmente, pero los diputados también, somos responsables de cualquier gestión que se hiciera. Es decir, para entendernos, que yo soy el responsable legal, pero la gestión la puede realizar mediante la firma digital otra persona que ni siquiera sé quién es y que no va a ser quien tenga que asumir la responsabilidad si algo se hace mal. Claro, eso nos preocupó mucho desde el mismísimo principio, pero la preocupación fue máxima porque además nos dicen que tenemos que emitir una serie de poderes, pues al secretario general y a otra serie de personas, pero es que llega un momento en el que de repente descubrimos que hay contratos firmados al nombre del grupo parlamentario por personas del partido que ni siquiera estaban en la lista de los poderes. Entonces, claro, ahí la preocupación fue total. Yo soy de Cartagena, he ejercido 20 y tantos años la abogacía en Cartagena, y a mí, si destruyen mi imagen haciendo algo ilegal, por lo que luego me lo tengo que cargar yo, es que vamos, a mí me destruyen completamente. Y yo eso no lo podía permitir de ninguna de las maneras. Y entonces lo que hicimos fue revocar los poderes, bloquear las cuentas y decir, legalmente, ¿quiénes somos los responsables de lo que hay en esa cuenta? El grupo parlamentario. Bueno, pues las cuentas las va a controlar el grupo parlamentario, ojo, porque se han dicho de nosotros cosas muy feas para alguien que han sido antiguos compañeros nuestros, que lo que teníamos era obsesión por hacer cosas raras. Pues mire usted, si los servicios económicos de la Asamblea controlan hasta el último céntimo, nosotros no tenemos posibilidad ninguna de hacer ninguna cosa indebida con eso. Lo único que no queríamos es que nos lo hicieran otros y nos la pudiéramos cargar nosotros. Yo creo que es bastante sencillo de entender. Se entiende perfectamente, sobre todo teniendo en cuenta que es usted abogado y que sabe perfectamente de lo que habla. ¿De qué tipo de contratos estamos hablando? Pues yo ahora mismo me refiero concretamente a un contrato de trabajo de uno de los trabajadores que había aquí. No es que sea una ilegalidad grave. Lo único que pasa es que hizo saltar las alarmas sobre la falta de rigor con la que el partido en Madrid estaba funcionando. Señor Liarte, una última cuestión muy breve porque nos quedamos sin tiempo. ¿Qué va a pasar con Pascual Salvador? ¿Lo van a mandar ustedes al grupo mixto? Yo lo dije el otro día y lo mantengo. Si depende de mí y si yo puedo conseguirlo, mi intención es que él siga con nosotros, que lleguemos a algún acuerdo para trabajar, porque nuestras ideas no han cambiado. Las ideas son las mismas. Entonces, si las ideas están por encima de determinados problemas personales, deberíamos poder organizarnos para trabajar. Si el partido se lo prohíbe o él no se siente cómodo, será cosa de él. Yo, desde luego, mi intención, mientras sea posible, es intentar que sigamos trabajando juntos.
Pues Juan José Liarte, portavoz hasta hace unos días del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta hace unos días no, sigo siendo el portavoz del Grupo Parlamentario. Discúlpeme, me he vuelto a equivocar. Portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea Regional, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Hoy por hoy, Región de Murcia.